sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Bueno, es para mí un placer saludarles de nuevo en este programa de esta semana de un mensaje para ti que emitimos desde Radio Luz a las Naciones y en el cual, en lo que es mi apartado, estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios y lo estamos llevando a cabo en una forma sistemática, usando pues una exposición de la escritura en la cual vamos explicando versículo tras versículo. Hemos hecho una pequeña parada en los programas que llevamos compartiendo con ustedes esta primera carta a los Corintios para explicar un poquitín el término llamado. Sabemos que la Biblia nos enseña que en esta carta que el apóstol escribe, sabemos que es la primera de las mayores, junto con Romanos y Segunda de Corintios, escrita aproximadamente en el año 55 después de Jesucristo, en su tercer viaje misionero, habiendo escrito antes Gálatas y las dos cartas a los tesalonicenses. Entonces hemos parado un momento aquí en los primeros versículos donde el apóstol se identifica como el autor de esta carta y usa el verbo kaleo, que es llamar, citar, invitar. Hemos estado hablando un poquito de este texto, donde hoy iremos también al capítulo 51 del libro del profeta Isaías. Él dice llamado a ser apóstol de Jesucristo, el hermano Sóstenes, que está incluido también en lo que aquí está tratando de presentarse a esta iglesia, que si Dios permite, pues hablaremos también de ello en programas posteriores, a la iglesia de Dios, a quien está dirigiendo esta carta que tiene una ubicación física, Corinto. Esto estaba en Grecia y sigue estando evidentemente en lo que hoy es Grecia, y dice a los santificados, aquellos que habían sido salvados por Cristo Jesús, y usa de nuevo el mismo término, llamados a ser santos. ¿Sí? Entonces hemos estado un poquito hablando acerca de la importancia de este término, del valor de este término, y de cómo aquí se nos presenta pues la soberanía de Dios en una manera majestuosa, llena de belleza, que nos ofrece pues una seguridad, un descanso, una edificación a nuestras almas. Pablo siempre tiene muy en mente este estilo de escribir literario, ¿verdad? O sea, esta es doctrina, digamos, paulista, ¿sí? Podemos por un momento recordar que, como hemos estudiado
el término llamar tiene algunas variaciones en cuanto a lo que es el transcurrir progresivo del conjunto de las Escrituras. Y hemos dicho que en lo que es el Antiguo Testamento, la expresión llamar pues nos significa o lleva una connotación en la que las cosas suceden en virtud de aquel que las llama a suceder. O sea, Dios dice las cosas y por el poder inherente e implícito de la propia palabra de Dios, todo es como Dios quiere, y lo hemos visto tanto en la creación como en el llamado a hombres, como en el llamado a un pueblo, como en el llamado incluso a reyes paganos para actuar conforme a lo que la voluntad soberana de Dios requería. Y esto es algo que claramente en el Antiguo Testamento podemos ver con total claridad. Él llama, y lo que Él llama es como consecuencia de la obra todopoderosa y soberana de su palabra, que evidentemente es inseparable de la propia persona de Dios. Dios y su palabra actúan evidentemente en el conjunto del carácter y de la personalidad del Dios de la Biblia, del Dios santo, del único Dios. Entonces, esta idea en el Antiguo Testamento está clara. El verbo kará en hebreo expresa lo mismo que el verbo kaleo en griego. Sabemos que el Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento pues leían la Septuaginta, que era pues una traducción griega del hebreo. Tenemos que decir que aún en ese primer griego común, como se le conoce al griego del Nuevo Testamento, koiné, era un griego que tenía también mucha afectación hebraica y aramea. Por lo tanto, este griego se distinguía aún del propio griego, que en aquel entonces era un griego digamos culto, el que tenía la sociedad, o lo que había extendido el imperio griego también, y creo que, si no me falla mi memoria, se llamaba aiko, sí, o sea, era el griego de las clases altas. Pero este griego en el cual Dios tuvo a bien usar y con el que se tradujo el Nuevo Testamento era el griego de común, el lenguaje común de las gentes de la calle, y por lo tanto era una lengua conocida no solamente por la propia nación griega, sino por todo aquello por donde los griegos se habían extendido, ¿sí? Y por supuesto, entonces también incluimos evidentemente el territorio de donde comienza nuestra historia en el Nuevo Testamento. Entonces, esta realidad, aunque sabemos que para este tiempo ya Roma era el imperio que gobernaba, la influencia griega había estado en todos estos lugares. Entonces, parece ser que este griego tenía mucha influencia hebraica y también aramea, y entonces de ahí esta similitud y posiblemente esta compatibilidad de términos en el cual el Dios soberano pues tuvo a bien escoger estas lenguas para dejarnos el conjunto de la totalidad de la Escritura. Bueno, de esto tendríamos que hablar un poquito más detalladamente, y evidentemente hoy no tenemos tiempo para ello porque nuestro programa lleva otra dirección. Pero vemos que cuando llegamos al Nuevo Testamento, el término llamar en los evangelios sinópticos y en el libro de los Hechos adquiere como un significado con cierta variación, y ahí nos enseña que el llamado es a venir a Jesucristo, sí, y evidentemente a aceptar por medio de la voluntad de arrepentimiento y de humillación y de aceptación por parte del hombre, que realmente es llamado a recibir a Cristo siempre por esta obra de gracia. Nadie puede venir al Hijo si no es traído al Padre, y nadie puede ir al Padre si no es llevado a través del Hijo. Nadie puede ser convencido de pecado, justicia y juicio si el Espíritu Santo no lleva a cabo esta obra. Esto está muy claro, o sea, la soberanía en ningún momento es negociable, esto está intacto, está perfecto siempre, pero la idea tiene una
pequeña variación. Entonces, no solamente implica el venir para recibir a Cristo, sino también implica el resultado de esta conversión, que es después una vida de servicio, ¿sí? Entonces, vemos que este término kaleo, pues también en este contexto de los evangelios sinópticos y el libro de los Hechos, pues tiene esta pequeña variación que a veces pues nos cuesta equilibrar en cuanto a lo que es la soberanía con su llamado, como dice Pablo a los Efesios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, Efesios 1:3, y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aquí podemos ver llamados a ser santos, por lo tanto, aquí podemos ver cómo Dios nos escogió antes de que todo fuera en Cristo Jesús, o sea, en el fundamento del propósito de la obra que iba a ser revelada en el tiempo, en la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo Jesucristo, para llevar a cabo una obra por la cual nosotros podríamos ser constituidos como santos y sin mancha delante de Él, y también habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por lo tanto, cuando ya nos encontramos con el Evangelio de Juan y todas las epístolas y cartas, no solo de Pablo, sino todo el conjunto, Pedro, Juan, Santiago, Judas, y incluimos el libro de Apocalipsis, de nuevo este término kaleo vuelve a adquirir el mismo significado que tiene en el Nuevo Testamento. Se vuelve a encontrar con aquello que viene a la vida por medio o en virtud del llamado totalmente todopoderoso, efectivo y seguro de la palabra soberana de Dios. Dios trae a la existencia a todos aquellos que Él quiere. Claramente nos enseña Efesios 2 que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Por lo tanto, en la imposibilidad de vivir, Dios generó la vida por medio de la efectividad poderosa de su palabra y de su llamamiento. Entonces, estamos estudiando esta palabra, estamos gozándonos muchísimo con este significado. Y estamos ahora mismo establecidos en el capítulo 51 de Isaías, donde ruego que me acompañen. Si ustedes tienen una Biblia, pues pueden abrirla y pueden leer conmigo estos primeros versículos, y evidentemente estamos pues contemplando en una forma muy clara el significado de este término en pleno corazón de la profecía de Isaías. Sabemos que estamos en esa segunda parte de Isaías, que es a partir del capítulo 40, donde en el 39 concluye, ¿verdad? Con Ezequías, ya con esa historia maravillosa, donde viniendo ya desde el imperio asirio, ¿verdad? Que en ese tiempo era contemporáneo de Isaías en cuanto a su presencia, ya que el babilonio es posterior al tiempo profético y ministerial de Isaías, y cómo realmente este imperio llega a conquistar todo el norte, ¿sí?, de Israel, y lleva cautivos evidentemente a todos los judíos del norte de Israel, o sea, y incluso conquista todo el norte de Judá y llega a los mismos muros de Jerusalén, ¿sí? Y sabemos perfectamente que Sennacherib, ¿sí?, el rey asirio, por medio de sus capitanes, por medio de su ejército, asolaron a el buen rey Ezequías, ¿sí? Y este buen rey Ezequías pudo gozarse, ¿sí?, de cómo Dios llevó a cabo una liberación maravillosa, y cómo en una noche él pudo acabar con 185.000 asirios.
Ezequías oró a Dios, el profeta le mostró la victoria que estaba en las manos de Jehová, y concluye, después de esta derrota del imperio asirio, concluye que Ezequías recibe a unos enviados de Babilonia que ya por la propia palabra del profeta le dice que ese será el pueblo que en definitiva asolará en un futuro el reino de Judá, como así fue 130 años después de la conquista del reino del norte. Hemos podido ver también cómo a partir de este capítulo 40 se nos presentan unos tratos con el pueblo judío, en el cual se fundamenta la seguridad de este llamado, aun cuando el pueblo se ha pervertido muchas veces, se ha desviado muchas veces, ha sido advertido, ha sido castigado, ha sufrido juicios, pero aún así es un pueblo que está en manos de Dios. Es un pueblo con el que Dios cumplirá todo aquello que en su palabra está anunciado, y nos presenta en una forma cierta ya el siervo. A partir del capítulo 40 se nos presenta el siervo por el cual la redención se consumará, no solamente en cuanto a los pueblos gentiles, que como hemos visto aquí en este capítulo 51 de Isaías, pues hay 5 promesas importantes. 4 dice que Dios hará aquello que prometió a Abraham en cuanto a la tierra, ¿sí? La salvación de la simiente de Abraham alcanzará a todo el mundo, la justicia se establecerá y triunfará, y esto lo veremos con absoluta claridad en el milenio, y habrá un remanente que va a padecer el trato disciplinario de Dios, y que tendrá que ir 70 años cautivos a Babilonia, lo que sucederá, como he dicho, 130 años después, y que serán traídos de nuevo, y que también aquí se nos está prometiendo, ¿sí? O sea, volverán a su tierra, cambiará evidentemente el desierto en huerto de Jehová, no solamente en lo demolido y en lo absolutamente destruido por las fuerzas de Nabucodonosor, sino también en la restauración de la tierra en el tiempo del milenio, que después de experimentar la más absoluta destrucción por esa batalla en la cual el Señor en su segunda venida consumirá a todos sus enemigos, la tierra sufrirá grandes desastres también en el propio periodo de la última semana de Daniel, esos 7 años de tribulación hablados por Juan en Apocalipsis. La tierra sufrirá, y milagrosamente con la llegada del Señor en el establecimiento del milenio habrá cambios en el sentido físico de la tierra, por supuesto en el espiritual. Esto Isaías 11 nos lo enseña muy bien, y sé que Loel está tratando de enseñar en esta emisora lo que es el libro de Isaías. Jehová es salvación, y en ese tiempo todo milagrosamente se embellecerá y se convertirá, cambiará de un desierto a un paraíso en cuanto al aspecto, en cuanto a la conducta de los hombres, en cuanto a la presencia de Jesucristo como el Rey que imparte la justicia y la paz desde el trono de David en Jerusalén, en el nuevo templo y definitivo templo que se construirá cumpliendo las propias profecías de la Biblia. Entonces vemos que esto está aquí profetizado. Vemos como Dios levanta a un rey pagano que no conoce su voz, Ciro, que 180 años después de que habla Isaías, realmente es el encargado de que el pueblo de Dios inicie su regreso por medio de Nehemías, por medio de Esdras, Ageo, Zorobabel, sí, en la profecía de Zacarías, también del propio profeta Ageo, incluso Malaquías nos hablan de ese tiempo. Jeremías también viviendo in situ, él profetizó en pleno asolamiento de los caldeos a Jerusalén. Él habló de que aceptaran la palabra de Dios, que ya había sido
enseñada y escrita, y que con seguridad ellos regresarían, que tenían que vivir años de cautividad. Y sabemos que Daniel, que vivió en esa cautividad, abrió un día los libros del profeta Isaías y pudo ver con absoluta exactitud el cumplimiento de estas palabras y también transmitir esperanza a este pueblo. Un profeta que no solamente vio el regreso, sino que pudo asistir al comienzo físico del gobierno gentil en la cabeza de la estatua, que era esa cabeza de oro que era Nabucodonosor, y que evidentemente también pudo ver la última semana que era a la que este mundo asistiría, previa al regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Él vio 70 semanas que son, como sabemos, desde el momento en el que comienza el tiempo de la restauración, ¿sí? Y evidentemente él ve una última semana que está por cumplir, ya que todo se cumplió desde la restauración hasta la muerte de Jesucristo en Jerusalén. Entonces nos queda una semana, una sola semana, que es equivalente a los 7 años de tribulación, en la cual el propio Daniel vio el regreso de nuestro Señor y el establecimiento de ese reino también milenial. Es una maravilla todo lo que podemos contemplar y ver y gozarnos con todo el asunto profético. Entonces, estamos viendo y estudiando este término llamar, y entonces me gustaría pararme un poquitín en esta mañana en estas palabras donde él dice: mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, y mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Bueno, estamos ahora aquí ante una maravilla de la Escritura. El profeta está llevando la mente de los judíos a quien él está escribiendo, y hoy, por medio de este libro inspirado que ha sido establecido en el canon, ¿sí? en el canon bíblico, hoy nosotros podemos gozarnos también. Entonces podemos ver cómo él les remonta a Abraham. O sea, para el profeta es importante que comprendan que aunque el propósito soberano de Dios está en cierta manera antes que el propio Abraham, lo que tenemos muy claro es que para él es un punto de partida, o lo que él quiere hacer entender a estos hombres a quien él escribe, al reino de Judá principalmente, ¿sí? Es ese punto de partida, y les enseña que cuando él llamó a este hombre Abraham era uno solo, lo bendijo y lo multiplicó. Entonces él les dice: mirad a esa piedra, mirad al hueco de la cantera. La piedra tipifica a Abraham, el hueco de la cantera tipifica a Sara, y en base a esa visión o a ese entendimiento llenar de esperanza vuestros corazones. Considerar, pensar, reflexionar que el mismo Dios que fue capaz de construir un grupo de lo que no era, tiene el mismo poder. Su brazo sigue siendo poderoso para poder manteneros, sustentaros, aun en medio de las vicisitudes, dificultades o complicaciones que puedan venir. Esto es algo que para nosotros es maravilloso, porque muchos de nosotros, los cristianos, estamos muchas veces asolados, abatidos, nos vemos en muchos casos superados por las propias circunstancias de la vida, ¿sí? A veces las pruebas, a veces las dificultades, a veces momentos en los que no comprendemos, ¿sí? Y que a veces sentimos que el abatimiento está acabando con nuestros corazones, o que posiblemente Dios ha detenido su mano, que ya no vamos a ser objetos de esa gracia de Dios para ser. No, por favor. Él aquí está hablando a los fieles judíos, aquellos que seguían la justicia y aquellos que buscaban a Jehová. O sea, aun en medio de este desastre, siempre el Señor mostró un remanente.
en el cual Dios siempre nos muestra una seguridad siempre a lo largo de la historia del mundo. Dios ha guardado a un grupo para sus propósitos. Y este pueblo no podía extinguirse, este pueblo no podía desaparecer, porque era necesario mantenerlo, porque tenía que cumplir los propósitos. De este pueblo tenía que venir el siervo que sería el redentor, del cual Isaías nos está hablando. No sería Ciro, no sería Jacob, no sería Israel como tal. Era el siervo del Señor, el que realmente, y si Dios nos permite, hablaremos de él en próximos programas, ¿sí? Porque prefiero dejarle para después de esto de Abraham. ¿Por qué? Porque creo que es evidentemente lo que ya nos lleva de nuevo a ese Nuevo Testamento, aunque claro que esta historia de Abraham la tenemos en pleno corazón de la doctrina de Pablo, ¿sí? La justificación a través de la fe. Pero lo que tenemos claro es que él está hablando a estos fieles que realmente cuando se vieron, cuando contemplaron, cuando vieron cómo fue asolado sus hermanos del norte, todas las 10 tribus al norte totalmente destruidas, cuando están siendo confrontados con la propia profecía, cuando realmente ellos mismos, ¿sí?, contemplarían unos años después como la gloria de David, el reino de David, el pueblo victorioso a quien temían todas las naciones, se había desvanecido y que ya solamente era un recuerdo. El propio templo destruido, Jerusalén desolada. Entonces podría surgir esta pregunta: ¿Dios nos ha abandonado? ¿Cómo podría cumplirse la profecía, la promesa hecha a Abraham si Judá se extinguiera en Babilonia? ¿O de dónde vendría este siervo? Todo realmente sonaba a desesperanza. Pero el Señor despierta nuestra fe y nos habla a nosotros, aquellos que realmente creemos en esta justicia, que buscamos al Señor. Y nos dice que hay una promesa que tiene que llevarse a cabo sí o sí. A estos judíos les está diciendo: mira, podéis estar absolutamente extinguidos aunque solamente quedara uno de vosotros. El Señor cumpliría sus promesas y llevaría a cabo aquello que fielmente prometió. Y por eso nos está dando la semejanza, ¿sí?, y la comparativa con Abraham y con Sara en cuanto a su imposibilidad, no solamente de que era uno cuando fue llamado, sino realmente hasta la propia imposibilidad por edad, por vejez y por esterilidad, y que por lo tanto, si él fue capaz de hacer muchos de uno y haría muchos de uno, él cumpliría las promesas a este pueblo, aunque este pueblo por un momento pareciera estar absolutamente concluido y terminado. Me gusta mucho, y quizá hoy termine con ustedes con este texto del Nuevo Testamento, porque dice el apóstol Pedro en su primera carta: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, solamente por su propósito redentor, por su amor misericordioso, hizo posible que renaciéramos a una esperanza viva. Esta esperanza que está trasladando a este pueblo, aun a pesar de la desolación, del cautiverio, aun a pesar de las ruinas en las que Jerusalén quedaría, y que si físicamente, objetivamente, únicamente se vieran contemplando, no cabría la esperanza. Pero él está diciendo: oídme, los que seguís la justicia. Él está hablando no solamente a tiempo presente, sino está hablando a aquellos que oirían esta palabra 130 años después, más 70 años cuando volvieron a Jerusalén a reedificar el templo, los muros, la vida espiritual, y evidentemente a Israel como nación en el propio cumplimiento de los propósitos de Dios con este pueblo. Pero principalmente aquí ya nos está hablando de un nacimiento espiritual. Está hablándonos de la obra por la cual todos los hombres
independientemente judíos o gentiles, pueden nacer a una esperanza, a un nuevo nacimiento por medio de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, Romanos 4:25, para una herencia, sí, incorruptible. Él es la garantía, Él es el heredero, y en su persona tenemos la garantía de esta herencia, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, o sea, absolutamente intocable, incambiable, inmutable por ninguna actitud, situación o fuerza de este mundo. Esto edifica nuestra fe, esto anima nuestra fe, queridos oyentes, queridos hermanos. Podemos estar como Israel, caídos, abatidos, pero el Señor lo que ha prometido lo cumple, y a nuestra debilidad Él lanza una brasa que aviva la llama, un viento que aviva la llama que está a punto de apagarse, ese pábilo que humea. Y por la persona de Jesucristo, nuestra fe de nuevo se enciende y contempla evidentemente la verdad esperanzadora a la que somos llamados, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que Dios les bendiga y abracemos esta esperanza y continuaremos en el próximo programa. Gracias.